y en este día pues vamos a continuar con el estudio del libro más traducido de la historia, este libro que permanece como el libro que más se imprime, que es más leído con mayor frecuencia en todo el mundo, y sus palabras quedan guardadas en el corazón de las personas porque tienen ese potencial de poder cambiar y transformar vidas, como lo decía nuestro querido David en el Salmo 19, que es ese poder que tiene la ley del Señor para transformar y convertir el alma. En la historia de la traducción de la Biblia con foco al español. Algunas de las primeras traducciones de la Torá se realizaron durante el primer exilio en Babilonia, cuando el arameo se convirtió en la lengua franca de los judíos. Dado que muchas personas hablaban solo en arameo y no entendían hebreo, se tradujo para permitir que las personas comunes pudieran entender la Torá cuando era leída en las sinagogas antiguas. Estas sinagogas pues son los lugares de reunión, eran conocidos como lugares de reunión, y en sí es su traducción del griego, o como casa de asambleas del hebreo, y estas se empezaron o pudieron haberse originado a partir de la destrucción del primer templo de Israel en el tiempo del cautiverio por Babilonia. Esto más o menos fue entre el año 586 y 537 antes del Mesías. El Tanakh fue escrito en su mayor parte en hebreo, eso ya lo vimos, con algunas porciones que especialmente datan de Daniel y del libro de Esdras en arameo. El movimiento más difundido para traducir los libros de la Biblia, entendiéndose que para este tiempo estamos hablando del Tanakh, se remonta al siglo III antes del Mesías. En este tiempo, el pueblo de Israel estaba, o mejor dicho, Judá estaba bajo el imperio de Grecia, que fue entre el año 331 al 168 a.C. Entonces, durante este imperio es que se difunde, o se genera un movimiento para la traducción de la Biblia. Ya lo vamos a ver ahora. La mayor parte de los escritos del Tanakh existían en hebreo, pero muchos judíos vivían en Egipto, en donde Alejandro Magno, que era el emperador de Grecia, había fundado Alejandría. En esta época, 1/3 de la población de esta ciudad eran judíos helenos. Estos judíos se les llama helenos porque combinaban la tradición religiosa judía con elementos de la cultura griega. Sin embargo, no se intentó realizar ninguna traducción de relevancia hasta que Ptolomeo II Filadelfo, que fue uno de los 4 generales que sucedieron luego de la muerte de Alejandro Magno como emperadores del Imperio de Grecia, contrató un gran grupo de judíos, que se cree que era entre 15 y 72, la mayor parte coinciden que eran 72 judíos, que poseían un fluido dominio del griego koiné y del hebreo. Estas personas realizaron la traducción actualmente denominada Septuaginta o versión de los 70, es decir, que Septuaginta viene justamente de que esta versión fue traducida por 70, para redondearlo de esa manera, 70 hombres judíos. Y este es un término, Septuaginta es un término latín que se adoptó en la época de Agustín de Hipona, que era San Agustín, que fue considerado padre de la gracia, en el año 354 al 430 después del Mesías que vivió San Agustín. Bueno, vuelvo a recalcar que seguimos utilizando todos estos términos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, con la iniciativa de que las personas puedan comprenderlo más fácilmente, y también algunos términos religiosos que también se van a nombrar porque de esa forma también es más fácilmente comprendido. Bien, entonces la Biblia escrita hasta aquel tiempo, estamos hablando del siglo I antes del Mesías, era a partir del Tanakh, o sea, fue una traducción desde el Tanakh en hebreo hacia el griego, que era la Septuaginta. Esta traducción del hebreo al griego la usaron muchos judíos y más tarde muchos de los que reconocían a Jesús como Mesías. De hecho, la Septuaginta fue la Biblia, digámoslo de esa manera, para toda la primera generación de seguidores de Jesús. Recordemos que solo se había escrito el Tanakh. No existía hasta entonces ni los evangelios ni los otros libros del Nuevo Testamento.
incluyendo aquellos que escribieron varios del Nuevo Testamento, es decir, los apóstoles probablemente tenían también esta traducción de la Septuaginta. Las versiones más antiguas de los textos del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego koiné. El griego koiné, también conocido como griego helenístico, que se diferencia del griego clásico o antiguo básicamente en la pronunciación más que en la gramática. Este era el idioma o la lengua franca del Medio Oriente, del Mediterráneo Oriente en la época romana. Los primeros misioneros cristianos salieron de las primeras iglesias de Jerusalén y Antioquía, de la que leemos en el libro de los Hechos. Llevaban un texto de la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego, o porciones, más bien porciones de ellos. Se radicaron con personas que hablaban un idioma que ellos tuvieron que aprender. O sea, la forma como fueron creciendo las iglesias y fueron más que todo esparciéndose y formándose nuevas iglesias en nuevos pueblos, ellos bien llevaban este idioma, pero ellos tuvieron que aprender el idioma que ellos hablaban para poder de esa forma comunicar este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas? Estas personas traducían o parafraseaban inicialmente de forma oral, oralmente los pasajes de la Biblia para la enseñanza. O sea, todo era todavía no por escrito, sino que una traducción para poder que ellos pudieran comprender el mensaje que querían comunicar. Muchos judíos y gentiles reconocieron a Yeshua como el Mesías y surgieron entonces muchas iglesias, ¿no? Vamos continuando a través de los años, se iba expandiendo la predicación y se sumaba cada vez más y más personas a la fe de Jesús. En los siguientes años, sintiendo la urgente necesidad de que la Biblia estuviese disponible en el idioma de los nuevos convertidos, los que la promulgaban muy pronto se dieron la tarea de traducir toda la Biblia al idioma de estas personas. Así que la traducción de la Biblia fue espontánea e invariablemente informal y oral al principio, notablemente evangelística en su motivación. Pero un cambio sorprendente ocurrió en la Iglesia occidental con referencia a la traducción de la Biblia, cuando el latín se convirtió en el idioma dominante, de tal modo que ya nadie leía griego. Es decir, con el pasar de los años se fue dejando atrás este griego koiné que hablamos, y ya más bien las personas empezaban a hablar sobre todo en latín, por tanto fue quedando un poco en desuso el idioma griego. ¿Se acuerdan que siempre decíamos que surgían nuevos poderes y surgían nuevas lenguas? Pues acá también se había adoptado ya el latín como el idioma más universal. Entonces, a partir del siglo II, después del Mesías, los textos bíblicos fueron traducidos al latín desde la lengua griega, desde la Septuaginta para la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento y de los originales griegos para los libros del Nuevo Testamento. La traducción de estos textos se le conoce con el nombre colectivo de Vetus Latina o Latina Vieja, es decir, que hubieron varios textos traducidos. Y en forma conjunta se las agrupó a todos como Latina Vieja. Ya van a ver que después hay una Latina nueva también, que es la última, entonces se la conoce como Latina Vieja, Vetus Latina. En el 331, ¿se acuerdan de este personaje que hablamos, el emperador Constantino? El de la triada de la luna, el sol y las estrellas. Le encargó a Eusebio que produjera 50 Biblias para las iglesias de Constantinopla. Atanasio escribió que unos más o menos 340 escribas alejandrinos prepararon las Biblias para el emperador Constantino. Pero ¿qué pasa luego unos años más adelante, a partir del 382 después del Mesías? A fin de acabar con ciertas diferencias que habían con las versiones de la Biblia que circulaban en Occidente, que era esta Vetus Latina o Latina Vieja, que como les dije conservaba varias traducciones, varios libros, en cuanto que se incluían unos libros y excluían otros libros, estas diferencias pues empiezan o promueven la traducción de una nueva Biblia, que es la Biblia Vulgata Latina, que es la que conocemos hasta la fecha, como la Vulgata Latina. El objetivo de la Vulgata era que fuera más sencilla, más fácil de entender y a la vez también más exacta que sus predecesoras, es decir, la Vulgata Vieja, y se convirtió en el texto oficial o estándar de la Biblia para los cristianos en ese tiempo en Occidente. Entonces, la Vulgata Latina es una traducción de la Biblia al latín por Jerónimo de Estridón, realizada a finales del siglo IV, quien comenzó revisando las primeras traducciones latinas, la Vetus Latina, la vieja,
pero terminó retrayéndose al original griego, saltándose todas las traducciones y retornando al hebreo original cada vez que pudo en vez de utilizar la Septuaginta. Tradujo primeramente el Nuevo Testamento y posteriormente el conocido como Antiguo Testamento. Jerónimo de Estridón conocía el latín y el griego y marchó a Judea para aprender hebreo. Esta traducción fue encargada por el Papa Damaso I 2 años antes de su muerte. Le pidió a Jerónimo que escribiera una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento que contuviese los 46 libros que estaban en la Septuaginta y los 27 libros del Nuevo Testamento. Luego, en el siglo IV, pudo haber sido añadida, justamente sí, en este tiempo, en el siglo IV, la conocida como Coma Juánica, como una glosa en los versículos de la primera epístola de Juan 5, capítulo 5, versos 7 al 8. La Vulgata Latina fue publicada aproximadamente en el año 405 después del Mesías. Fue declarada en 1546, más o menos 1000 años más tarde, durante el Concilio de Trento, que se acuerdan que también habíamos revisado el Concilio de Trento, como la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina, hasta la promulgación de la Nova Vulgata, que sería la última, en el 1979, hace pocos años atrás, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Bueno, la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas. Ya acá pasamos del griego al latín. Tenemos un indicio al latín. Pero la realidad es que conjuntamente y muy cercano a esos tiempos, en el año 400 después del Mesías, la Biblia fue traducida a diferentes idiomas por, digamos, pueblos más pequeños o regiones más pequeñas. Por ejemplo, fue traducida la Biblia en armenio, la Biblia en etíope, la Biblia en georgiano, y asimismo, con los siguientes años, a diferentes otros idiomas. Pero vamos a seguir la línea hacia el español. Solo voy a hacer un paréntesis con dos cuestiones importantes. Es que Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, en el año 1522, tradujo la Biblia completa al alemán. Y en 1535, William Tyndale publicó su traducción al inglés, que influyó poderosamente en todas las versiones que surgieron después del inglés. Entonces, eso en paréntesis, pero vamos a continuar nosotros con el español. Desde el latín nos quedamos en el año 400 antes del Mesías. La Biblia fue traducida a diferentes idiomas, de acuerdo a el mensaje se iba promulgando cada vez más a más naciones, a más lugares. Y pues, ¿qué pasó con el español? Cuando llegó hacia el español o castellano. El proceso de traducciones de los textos bíblicos a lenguas hispanas se produce hacia el siglo XIII. Los restos más antiguos existentes de una traducción completa de una Biblia al castellano son los de la llamada Biblia prealfonsina, que se conservan en la biblioteca del Escorial en España. ¿Sí? Entonces, la primera traducción que tenemos, que se conoce de los idiomas originales, o en este caso, porque vamos a ver que algunas sí fueron de latín, vamos a ver, lo vamos a ir analizando Biblia por Biblia, fue esta Biblia llamada prealfonsina. Y siguiendo la Biblia prealfonsina, tenemos a la Biblia alfonsina. La Biblia alfonsina debe su nombre, le dio este nombre en alusión a su patrocinador, que es el rey de Castilla, y León Alfonso X, conocido como el Sabio. Esta Biblia es una traducción de la Vulgata latina al castellano, o sea, de la Vulgata directamente al castellano, es decir, que no es del original, sino que del latín al castellano. Esto fue en el siglo XIII, ¿no? La Biblia alfonsina vio la luz en el 1280 y consiste en una especie de paráfrasis resumida de la Biblia desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, y viene a ser la primera traducción al castellano del texto bíblico ampliamente reconocida. Adquirió la fama de ser la primera Biblia en castellano traducida de latín, si bien existió la prealfonsina, pero no tuvo tanto alcance como lo tuvo la Biblia alfonsina. La traducción se llevó a cabo en la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de partida el texto que dijimos, latino de la Vulgata, que fue el de Jerónimo Estridón, como era costumbre antiguamente.
Pero esta obra desapareció como la gran mayoría de los libros de aquella época. ¿Sí? Hoy actualmente solo quedan escasos fragmentos que nos dan una idea de cómo más o menos estaba escrita esta Biblia, traducida desde la Vulgata latina al castellano. Pero la primera traducción al castellano, digamos desde los idiomas originales, fue la Biblia llamada la Biblia del Oso, que más o menos se va a diferenciar desde la Biblia en tiempo, desde la Biblia prealfonsina, que fue en 1280, esta se traduce y se publica en 1569. Esta Biblia es conocida como la Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol, como lo ven acá. Esta Biblia fue traducida por Casidoro de Reina, ya nos va sonando Reina, llevemos ahí el apellido Casidoro de Reina, quien nació en Sevilla, España, y estudió en un monasterio. Él fue un religioso del orden de Jerónimo, ya conocido como santificado como San Jerónimo, español convertido al protestantismo. Este Casidoro de Reina fue un español que se convirtió al protestantismo en el tiempo de Martín Lutero. Casidoro de Reina trabajó durante 12 años en su preparación, 12 años para traducir la Biblia, imagínense, 12 años. Su traducción empezó, ¿qué trabajó? Su traducción empezó en 1565. Para la traducción del Antiguo Testamento del hebreo, usó como base textual el texto masorético hebreo. Además, también se basó en la Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio de Sanctes de Pagnino y también en la Biblia de Ferrara. La Biblia esta de Ferrara es una Biblia que es una traducción al castellano del Antiguo Testamento por los judíos portugueses Duarte Pinel y Jerónimo Vargas en Italia. Y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en las versiones posteriores a la segunda edición del texto recibido. Este texto recibido que fue editado por Erasmo de Rotterdam, ¿se recuerdan? Y que había sido editado varias ocasiones, ¿no? Acá se basó en ediciones posteriores a la segunda edición. Siguiendo en el tiempo, ahora estamos en el 1602, unos años después, Cipriano de Valera, nos suena ya Valera, vimos a Reina, ahora estamos viendo a Valera, editó la primera revisión de la traducción de Casidoro de Reina, conocida como la Biblia del Cántaro por el emblema de su portada. Acá está, la Biblia del Cántaro. Especialistas como Carlos Gili afirman que el nuevo editor se limitó a cambiar el orden de los libros y añadir o quitar notas marginales, con alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor, es decir, por Reina. La Biblia de Cipriano Valera, publicada en 1602, es en realidad una edición corregida de las traducciones de Casidoro de Reina, tal como se conoce en las versiones actuales, llamadas Reina y Valera. Bueno, así es como viene esta Biblia que actualmente conocemos y que es la que, digamos, más popular en el ambiente cristiano, es la Biblia de Reina y Valera, de las cuales hay diferentes ediciones, la más precoz, 1862, luego editada en el 1909, en el 1960, y hay versiones mucho más precoces, ediciones mucho más precoces. La Reina Valera es una de las traducciones de la Biblia al español más frecuentemente utilizadas entre los protestantes hispanohablantes. La actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas, es decir, que a medida que se va editando, les habíamos comentado en algún momento de que habían aparecido nuevos manuscritos, nueva información. Entonces, ¿qué es lo que hacen las Sociedades Bíblicas Unidas? Pues como que revisar todo esto nuevo que aparece y cada vez que hay más herramientas metodológicas, pues ir verificando que todo lo que se haya traducido o lo que se ha traducido sea, digamos, más concordante con el original. Entonces, la actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas sobre una de las primeras traducciones de la Biblia al español, que es la Biblia del Oso, que hablamos, ¿no? Por Casidoro de Reina.
La Reina Valera tuvo una amplia difusión durante la Reforma protestante en el siglo XVI, siendo por poco más de 4 siglos la única Biblia de uso dentro de la Iglesia protestante de lengua castellana. También incluye esto a iglesias, las diferentes denominaciones evangélicas, también iglesias adventistas del séptimo día. Y hoy en día, la Reina Valera, con las variaciones, sus revisiones, con varias revisiones a través de los años, acá tenemos todas las ediciones. Fíjense, de 2015, la última, es una de las Biblias en español más utilizadas por gran parte de las iglesias derivadas de la Reforma Protestante. Interesantemente, las versiones originales de la Biblia Reina Valera constaban con estos libros que habíamos nombrado como apócrifos o los libros deuterocanónicos, los cuales son retirados por el anglicano Lorenzo Lucena Pedrosa de la Universidad de Oxford, años más adelante de su primera edición. Y posteriormente a esto, se tradujeron otras Biblias al español. Vamos a nombrar solo algunas. La lista es mucho más grande de las que vamos a nombrar. Simplemente tomé algunas para que conozcamos cómo fue todo este proceso de traducción hacia diferentes países. Pero sepan ustedes que son muchas más de las que vamos a nombrar. La Biblia del Padre Ezio de San Miguel, que pertenecía a España y fue en 1793, es una traducción de la Vulgata, esa que hemos visto en la Vulgata Latina, al español, pero fueron cotejando los textos en hebreo y griego, haciendo una comparación entre el original griego, el original hebreo, y a la vez también con la Vulgata latina. La Biblia de José Petisco y Félix Torres, de España, de 1825, está basada 100% en el texto de la Vulgata latina. Por acá tenemos a la Biblia judía de Duhovne. En 1961, la editorial Sigal de Buenos Aires, Argentina, publicó una traducción del hebreo al español, realizada por León Duhovne y los hermanos Manasés y Moisés Konstantinowski. Contiene los 39 libros del Antiguo Testamento y se da en ella la transliteración fonética de los nombres hebreos. Tenemos también a la Biblia Regina, en España, de 1966, traducida desde las lenguas originales hacia el español. La Biblia de Mariano Galván Rivera, México, en 1748, esta Biblia era una traducción desde el francés al español. Utilizó, este hombre Mariano Galván, la versión al francés de 1672 de la Vulgata latina. La Biblia de Yuneman, en Chile, de 1992, está basada en el texto griego de la Septuaginta y también en el Nuevo Testamento del texto recibido, Textus Receptus. La Biblia Nácar Colunga, Madrid, 1944, fue traducida desde las lenguas originales hebreo, arameo y griego hacia el español. La Biblia de Strobinger, en Argentina, 1951, fue una traducción desde las lenguas originales al español. Muchos de estos eran sacerdotes españoles que venían a Chile, venían a Argentina y hacían esta labor de traducir al castellano desde donde estaban radicados en ese momento. La Biblia de Bover, Cantera Iglesias, en España, en 1947, fue traducida de las lenguas originales, o sea, hebreo para el Tanakh y griego para el Nuevo Testamento. Y así pues varias más traducciones a diferentes países, hasta llegar a las que conocemos o son, digamos, más conocidas por el pueblo tanto católico como cristiano. Tenemos a la Biblia versión popular Dios habla hoy, que es compartida por ambos, tanto por el catolicismo como por el cristianismo. La publicación de esta Biblia en español marcó un hito en la traducción de la Biblia mundial. El equipo de traductores, conformado por las Sociedades Bíblicas Unidas, trabajó siguiendo el modelo de traducción de equivalencia dinámica, este que habíamos hablado, equivalencia dinámica, la primera traducción en un idioma europeo siguiendo completamente ese modelo de traducción, esa metodología que decía que el idioma fuera más fácilmente, o la traducción fuera más sencillamente comprendida, ¿no? Idea por idea.
La Biblia completa se publicó en 1979 y luego se revisó en 1994. Y esta versión ha sido muy popular, tanto en círculos evangélicos como en católicos. Las Sociedades Bíblicas Unidas la publican en ediciones separadas, una con los libros apócrifos, ¿sí? Y otra sin ellos. Por ejemplo, acá tenemos una Biblia, Dios habla hoy, con los libros apócrifos o deuterocanónicos. Y de esta versión se ha publicado también una Biblia de estudio. Entonces, por ahí algunos puede ser que tengan en sus casitas esta Biblia, Dios habla hoy. Tenemos también a la Biblia de Jerusalén, también es bastante conocida la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia que, digamos, en el 1966, la editorial de Scride Brouwer de Bilbao, España, publicó esta primera edición. La edición en español se tradujo de lenguas originales consultando las citas de los padres de la Iglesia Católica, ¿no? La primera revisión se hizo en 1975 y se han publicado numerosas reimpresiones. Contiene introducciones a cada sección y a cada libro de la Biblia con numerosas notas. En el 2001 se realizó una edición en español latinoamericano por parte de expertos biblistas de Argentina, Colombia y México, la cual apareció con el nombre de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Entonces la van a ver como Biblia de Jerusalén latinoamericana. Después tenemos también, que es bastante conocida, la Biblia de las Américas, o esta traducción de la Biblia de las Américas, en donde la Fundación de Luckman de California, Estados Unidos, publicó en 1973 una traducción del Nuevo Testamento basado en el texto griego, usando como modelo la versión en inglés denominada la Biblia norteamericana estándar. La Biblia completa se publicó en 1986 basada en lenguas originales. Una versión de esta Biblia en español latinoamericano se publicó en el 2005 con el nombre de Nueva Biblia de los Hispanos. Bueno, tenemos la Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y nos vamos acercando por allá a las que también, muchas tenemos Biblias de estudio, que son de esta NBI, la Nueva Traducción Internacional, en donde la Sociedad Bíblica Internacional publicó en 1999 una traducción al español, basada en las lenguas originales, ¿sí? Siguiendo los mismos principios de traducción de la versión en inglés del New International Version. El equipo fue dirigido por el ex sacerdote católico y luego pastor presbiteriano Luciano Jaramillo, que es un erudito colombiano. El trabajo se realizó en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por un equipo de traducción conformado por un selecto grupo de eruditos bíblicos hispanoamericanos, representando a más de 10 países de habla española. Un aporte importante a la traducción que realizó esta versión fue la actualización de todos los nombres propios que aparecen en la Biblia conforme a la pronunciación española moderna latinoamericana. Por tanto, es mucho más sencilla al momento de leerla. También tenemos la Biblia Pellita. La Pellita, en el 2006, la editorial de Bruckmann y Holman en español publicó la Biblia Pellita. Es una traducción realizada por el Instituto Cultural Aleph y Taf de México. Y no se ofrece información sobre los manuscritos específicos o versiones críticas desde los que se realizó la traducción. Solo se menciona que se realizó desde los antiguos manuscritos arameos. Esa es la información que hay con respecto a la Pellita aramea. Y finalmente, esta es la última Biblia que traigo de ejemplo. Hay muchas más. Es la Nueva Traducción Viviente, en donde los traductores del Nuevo Testamento utilizaron dos ediciones clásicas del Nuevo Testamento griego, de ese idioma original. Acá fue traducido del griego original, el Nuevo Testamento, el griego original al español, y asimismo del hebreo original, el Antiguo Testamento, hacia el español. ¿Sí? Del Nuevo Testamento utilizaron dos ediciones, la de esta de Green New Testament, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas, y el Novum Testamentum Graece, publicado por Nestlé y Alan. De estas hay varias ediciones, la última es la número 28. Estas dos ediciones, que tienen el mismo texto pero difieren en la puntuación y en notas textuales, representan en gran medida lo mejor de la investigación textual moderna. Ojo que igual esto yo lo saqué
de la misma introducción de la Biblia de Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente fue publicada por la editorial de Tyndale al español en el año 2010. Esta traducción es una traducción completa al español desde las lenguas originales. Los traductores del Antiguo Testamento utilizaron el texto masorético, para el Antiguo Testamento, el texto masorético de la Biblia hebrea en la versión de la Biblia hebraica del año 1977, con su sistema extenso de notas textuales. También compararon con los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y otros manuscritos griegos, el Pentateuco samaritano, la Peshitta siríaca, la Vulgata latina y toda otra versión o manuscrito que arrojara luz sobre el significado de los pasajes difíciles. Eso es lo que hacen en este equipo, ¿no? Este equipo de traductores, que era muy amplio, lo que hace es como tomar varios textos originales y comparar. Entonces, basándose también como en el análisis que habíamos hablado del texto crítico en relación al texto recibido, que el texto crítico pues incluye otros manuscritos un poquito más precoces que el texto recibido para el Nuevo Testamento. Y en relación acá, o relacionado con el Antiguo Testamento, se basa en el texto masorético, pero también en esta otra Biblia hebraica, comparando siempre con toda información que se ha podido encontrar a través de los años, que ha podido arrojar luz sobre aquellos textos que por ahí eran un poquito más complicados. Y finalmente llegamos a las conclusiones. Y en estas conclusiones, pues más que conclusiones, lo que es un resumen. Es un resumen de todo lo que hemos visto a través de estas 3 charlas. La Biblia ha sido traducida a 3.500 idiomas entre completa y parcial. Los textos originales fueron copiados a mano, es decir, son manuscritos, inicialmente en papiro, pasando por el pergamino hasta finalmente llegar al papel. Era un escrito continuo, sin puntuación o marcas. La paleografía es una técnica que permite determinar la edad de un manuscrito según el tipo textual de la escritura, agrupando los 5.800 manuscritos encontrados hasta la fecha en 5 categorías, de las cuales las más relevantes que tenemos que recordar son las de tipo textual alejandrino y bizantino. Los principios de la crítica textual pretenden comprobar de diversas copias cuál de los textos debería ser considerado como el más cercano conforme al original. Y hoy por hoy, en las versiones entre las versiones sean más actuales, las versiones más cercanas al año 2020, son, diríamos, de alguna manera podríamos decir que son un poco más confiables por el mismo hecho de que se realiza esta crítica textual y se trata de comprobar con todas las herramientas existentes la traducción más fidedigna del original. La Biblia es traducida al idioma moderno desde el original. Para el Antiguo Testamento, y esto que no nos quede duda, porque no es que la Biblia pasó por diferentes traducciones, 7 idiomas, hasta llegar al español, no. Hoy tenemos traducciones que pasan directamente del idioma original hacia el español. Si bien es verdad, hay Biblias que pasaron al latín, del latín al castellano, o del latín al francés y del francés al castellano, pero generalmente son Biblias que ya no se utilizan mucho y que son Biblias más bien de poder católico, ¿sí? Entonces la Biblia es traducida al idioma moderno desde el original, siempre. Para el Antiguo Testamento, desde el texto masorético generalmente, y para el Nuevo Testamento desde el texto recibido, o del texto crítico, o de una comparación de ambas. Lo que hacen la mayor parte hoy no es que es solo texto recibido o solo texto crítico, sino que es una comparación de ambos textos. La traducción de la Biblia tiende a estar dirigido por 1 o 2 enfoques de traducción. Es decir, puede ser palabra por palabra, como una traducción con enfoque formal, o idea por idea con un enfoque dinámico. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo, las primeras cartas de Pablo, la de Santiago por el año 48 a 60 después del Mesías, seguidas de los evangelios entre el 60 y 100 después del Mesías. Es decir, que a partir de entre el 48 después del Mesías y el 100 después del Mesías, ya estaba escrito en menos de un siglo todo el Nuevo Testamento. El Tanakh comprende 24 libros en la Biblia judía. La Biblia protestante tiene 39 libros, que se diferencian en la división de libros, no en el contenido, sino en la división de los libros.
La Biblia católica, en cambio, tiene 46 libros porque incluye los libros apócrifos. El Nuevo Testamento, tanto de la Biblia protestante como la católica, incluye 27 libros. No podemos decir el Nuevo Testamento judío porque no existe, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, estamos el día de hoy con todas esas ganas de poder compartir, sobre todo con nuestros testimonios de vida, que nuestro Mesías es el Mesías prometido. En el año 367, por decreto del Papa Damaso I, se establece el canon bíblico, el cual permaneció durante 1000 años, en el año 367. Para la formación del Antiguo Testamento se usa casi la totalidad de la Septuaginta, pero excluyendo algunos libros por consejo de San Jerónimo, como Macabeos 3, cuarta, Macabeos tercera, Macabeos cuarta, Enoc, Jubileos, etcétera, entre otros, Baruch, pero en 1545 nuevamente son incluidos. El canon del Antiguo Testamento protestante fue estipulado por Martín Lutero en el siglo XVI, excluyendo un total de 7 libros del Antiguo Testamento, quedando en gran parte idéntico a la Biblia hebrea o Tanakh. Del Nuevo Testamento consideró de los 4 libros, que 4 libros, Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis, habían de calificarse como dudosos, por los que fueron colocados al final de la Biblia. Por eso es que la tenemos al final. ¿Por qué Apocalipsis no está antes? No porque haya sido el último libro en escribirse, sino porque era considerado que Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis, para Martín Lutero, para él, eran dudosos. La primera traducción al castellano fue la Biblia prealfonsina, seguida de la alfonsina, que se realizó a partir de la Vulgata Latina en 1280. Fue la primera traducción hacia el castellano por estos años desde la Vulgata Latina. En 1569 se publicó la Biblia del Oso, traducción realizada por Casidoro de Reina, y para esta traducción del Antiguo Testamento del hebreo usó como base textual el texto masorético y 2 textos adicionales, que los habíamos nombrado. Para el Nuevo Testamento se basó en 2 versiones posteriores a la segunda edición del texto recibido, Textus Receptus. En 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casidoro de Reina, conocida como la Biblia de Cántaro. Y la Reina Valera es una de las traducciones de la Biblia al español más frecuentemente utilizadas entre los protestantes. Es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas a partir de la Biblia del Oso, la Biblia de Casidoro de Reina. Y a partir de entonces, la Biblia ha sido traducida al español varias veces. Unas muy pocas desde la Vulgata Latina, muy pocas. Y la mayor parte desde los textos originales estándar, que dijimos, masorético para el Antiguo Testamento y recibido o crítico para el Nuevo Testamento. Las traducciones más actuales comparan manuscritos más cercanos al original y se basan en la crítica, en esta herramienta crítica textual. Para concluir, esto lo habíamos nombrado también, que entre tantas versiones y traducciones nos sirve mucho comparar una con otra, la verdad que es enriquecedor. Nos sirve mucho también utilizar diccionarios de Strong, pero ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque? En que ningún texto que leamos contradiga lo que está escrito en la Torá o los profetas. El mismo enfoque que tuvo Esdras cuando filtró los libros y dijo, bueno, estos van a entrar como parte de la escritura, y tomó los libros que están dentro del Tanakh judío, ¿sí? O conocido como Tanakh judío actualmente, que es la Torá, los escritos y los profetas, pues se basó que ninguno de ellos contradiga lo que está ya escrito en la Torá. Entonces nosotros también asimismo, con nuestro enfoque al leer el Nuevo Testamento, conocido como Nuevo Testamento, que es el Pacto Renovado, está en que ningún texto contradiga a la Torá o contradiga los profetas. ¿Y qué otro consejo podríamos tomar a partir de todo lo que hemos leído al momento de revisar nuestras Biblias, ¿no? Revisamos nuestras Biblias, veamos con qué metodologías fueron escritas. No puedo abarcar todas las Biblias porque son muchas, pero sí ya nos queda acá esta forma de poder indagar o buscar. Si no está dentro de la introducción de la Biblia, pues tendremos fuentes a través del Internet para buscar a través de enciclopedias, en qué se basan, qué metodología de traducción utilizaron y a partir de qué texto fue traducido, ¿no? Para que ustedes tengan también más confianza con lo que están leyendo. De mi parte, obviamente, todos quisiéramos aprender a leer hebreo,
griego, bíblico, ¿no? Todos quisiéramos poderlo hacer, lamentablemente no todos podemos, algunos luchamos con el español todavía, como en mi caso, pero sin embargo, confiemos que sobre todo el Señor guía nuestros corazones y que dice su palabra que Él escribió ya su ley en nuestros corazones. Así que nuestro mismo espíritu, el Señor lo pone de su espíritu dentro de nosotros, ¿no? Para que también nos guíe hacia toda verdad. Y es lo que ha estado haciendo el Señor a través de todo este estudio, y ahora que iniciamos el estudio del libro de los Hechos, es ir abriendo nuestros ojos y nos está llevando hacia toda verdad. Confiar en el Señor, de que nada escapa de su voluntad, incluso todas las cosas que ocurrieron, nada ha salido de su voluntad, todo es parte de un plan perfecto. Confiemos que el Señor ha tenido control de todo y que ahora tenemos muchas más herramientas gracias al Señor hoy, en 2022. Tenemos tantas herramientas para poder conocer un poco más y aprender un poco más y llegar un poco más hacia el original que lo que hace muchos años no se podía hacer. ¿Sí? Entonces, para los que puedan, les animo a aprender el idioma hebreo. Por acá mi esposo ya está incursionando en esto del hebreo, pero bueno, esperemos que tengamos más tiempo para poder dedicarle este tiempo para hacer la universidad como corresponde, y también del griego bíblico, importante porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ¿no? Más allá de que este idioma hay que traducirlo para entender los conceptos hebraicos que se tradujeron al griego, que se escribieron en griego, perdón, conceptos en hebreo que se escribieron en griego, pero fue escrito en griego, ¿no? Entonces, nos queda ese labor para los que puedan. Para los que no podemos, podemos utilizar estas herramientas como el Eastword, el Holy Tree, que también nos da palabra por palabra el significado más amplio desde el punto de vista hebreo, o sea, desde el hebreo original, y a partir de todo eso, pues podemos continuar estudiando la palabra del Señor. Como siempre digo, pues es el Señor y su Espíritu el que nos va guiando hacia toda verdad y es el que abre los ojos y los oídos para poder conocer todo lo que es, todo lo que le pertenece a Él y todo lo que es digno de alabanza y todo lo que es verdadero y puro. Hasta aquí llega este estudio. Espero que les haya sido de bendición, como lo ha sido para mi vida, de gran bendición, y que lo puedan compartir con otras personas para que de esta manera también muchas más personas puedan conocer esta verdad atrapada en la historia, que muchos no conocíamos y que trae mucha luz al estudio actual de la palabra de Dios.